Entonces, pues vamos a hablar del tema de hoy que es la tiroides. No vamos a hablar solamente, pues vamos a hablar principalmente de lo que más ocurre en el mundo, que es el hipotiroidismo, es decir, cuando la tiroides funciona poquito, pero vamos a hablar en general de todo lo que afecta a la tiroides, porque entonces van a decir, ay doctor, pero no hablaste, yo tengo Hashimoto o yo tengo hipertiroidismo y no hablaste del hipertiroidismo. Entonces hay que hablar un poco de todo, ¿sí? Hay que hablar un poco de todo, darle gusto a todos. Bueno, entonces vamos a hablar de un tema bien interesante. La tiroides. La tiroides es una glándula que queda muy importante, que queda aquí en el cuello, como muchos saben, y pues si algunos no saben, pues les cuento. Es una glándula bien importante que queda en el cuello. Es la glándula que controla la mayor parte del metabolismo en el cuerpo, ¿sí? Acordémonos que metabolismo es la capacidad que tiene mi cuerpo para utilizar adecuadamente el oxígeno y para producir adecuadamente energía por cualquiera que sea la ruta, ¿sí? Entonces, tener un metabolismo rápido o lento no es tener estreñimiento o no. No es que usted pueda tener 8 deposiciones al día, entonces soy de metabolismo rápido. Tener metabolismo lento o rápido no es ser flaco, ¿sí? Yo veo todos los días gente que son lo que llaman el flaco metabólicamente obeso. Entonces la tiroides afecta absolutamente todo esto, porque la tiroides se relaciona, la función de la hormona tiroidea en su control del metabolismo se relaciona con el azúcar, o sea, con la glucosa, con la insulina, que es la hormona que lleva, transporta, como lo hemos hablado muchas veces, transporta el azúcar en la sangre. Se relaciona con las hormonas sexuales, especialmente con los estrógenos en las mujeres. Se relaciona con el cortisol, que es la hormona del estrés. Se relaciona con la temperatura. Por eso las personas que tienen hipo o hipertiroidismo a veces dicen, ay, es que tengo un frío incontrolable. Entonces eso pasa mucho con el hipotiroidismo, y los que tienen hiper, o sea, que tienen, dicen que es que tienen, que sudan todo el tiempo, que tienen calor y que tiran las cobijas y de todo, y a veces piensan que es que lo que tienen es que están en la menopausia. Entonces ayuda a controlar el calor, ayuda también con temas, digamos, en la relación de la tiroides para la estabilidad cerebral, para la memoria, para la estabilidad que tiene directamente con el pelo, ¿sí? Con el pelo. Entonces muchas personas cuando están con alteraciones tiroideas se les empieza a caer el pelo. Ese claramente no es mi caso, ¿sí? El mío es completamente familiar. Si han visto las fotos de mi papá se dan cuenta que él también es así, eh, cabeza en alga. Eh, entonces tiene muchas relaciones. Tiene la relación como se relaciona con el hígado, la capacidad que tiene para detoxificar. Tiene incluso con el engrosamiento de los tejidos. Entonces hay mucha gente cuando empieza a tener hipotiroidismo aumenta de peso, pero también se les engrosa la voz, se les aumenta el tamaño del cuello, se sienten con lo que les decía con más frío, se les cae el pelo. Entonces todos esos son como los síntomas clásicos que podemos ver cuando alguien está con esto alterado. Vamos a hablar un poco, para entender bien todo esto, vamos a hablar un poco sobre la fisiología de la tiroides. La fisiología de la tiroides. Porque para poder desenredar toda esta vaina, tenemos que entender cómo funciona la tiroides. Entonces, vamos a mis mamarrachos. Entonces, vea, la tiroides funciona en la siguiente manera. Uno tiene en el cerebro, ¿sí? En el cerebro, si esto se imagina que es el cerebro, hay que pensar como en el que es el presidente de la compañía, en el que es como el CEO de la compañía, ¿sí? Que esto es lo que se llama el hipotálamo. El hipotálamo. Aquí está la hipófisis, que es una glándula que también que está dentro del cerebro, que muchos han oído, que hay gente que se le afecta la hipófisis y todo eso.
Y aquí estaría la tiroides. La tiroides está aquí en el cuello. La tiroides tiene así forma como de H o de mariposa. ¿Sí? Este sería el resto de la cabeza. Y aquí vendría el cuello. Yo no soy el mejor dibujante, pero ahí está bien. Entonces la hipófisis. Hipófisis. Entonces, hipotálamo, la hipófisis y la tiroides. Este, ya saben, este es como el CEO de la compañía, este es el gerente de la compañía y este es el empleado de la compañía. ¿Cómo funciona esto? El hipotálamo le da la orden a la hipófisis de que trabaje. El gerente, el presidente de la compañía, le da la orden al gerente de la compañía para que trabaje, para decirle, bueno, hermano, ¿qué hubo pues? ¿Cómo es que es esa vaina? Y eso lo hace con un lenguaje que se llama la TRH. Hormona reguladora del tiroides. Todas estas hormonas tienen nombre en inglés, por eso pues van a ver que está al revés. La hipófisis, o sea, el gerente dice, ok, démosle la orden. Ella produce muchas, entonces, pero una de esas es la hormona con la que le da la orden a la tiroides de trabajar, que se llama la TSH, que muchos de ustedes habrán visto que se las han medido, o es lo que usualmente los médicos le piden a la gente para medir la función, la TSH. Hormona estimulante del tiroides. Y ya la tiroides como tal produce o sea, el empleado de la empresa tiene que producir lo que él produce, que se llama T4. Y con la T4 lo que hace, esta es la forma de la tiroides, que es la tiroides inactiva. Esta no es activa. Me dicen que se está pausando, maestre, a ver. A ver. ¿Sí? No, bueno, ahí yo veo que está bien. Bueno, me van diciendo si se pausa, que se pausa y se salta. Bueno, yo voy a seguir igual, ahí queda guardado. La cuestión es la siguiente. T4 es lo que la tiroides produce, es T4. La T4 se tiene que convertir a la forma que es completamente activa, que se llama T3. Esta es la forma inactiva y esta es la forma activa. Y ya la forma activa tiene que ir a la célula. Recordemos que absolutamente todas las células del cuerpo, todas, tienen receptor en el núcleo. Esta es la membrana celular y este es el núcleo. En la membrana celular, en el núcleo, perdón, tienen receptor para la hormona tiroidea, absolutamente todas las células del cuerpo. Entonces, la T3 va a venir y va a tener su actividad, es ahí, en todas las células del cuerpo, independientemente a cuál sea su función. Entonces, para desenredar un poco esto, vamos a hablar de dos condiciones rápidamente. Venga, sacamos otra hojita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la tiroides produjo estas dos, entonces, dependiendo si produjo mucha, el presidente de la compañía entiende y dice, todo está funcionando bien, qué bueno, cuánto me alegra, cuánto me alegra. Entonces no tiene que gritarle tan duro al gerente, a la hipófisis. La hipófisis entonces no tiene que producirse tanto y entonces todo está controlado, ¿sí? Hasta ahí espero que vayamos bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo niveles altos de TSH, que es lo que usualmente le piden a la gente, que es esta, la que produce el gerente, quiere decir que como el empleado no está trabajando, el gerente le tiene que gritar más duro. Eso quiere decir que la tiroides no está funcionando adecuadamente, por eso la glándula que le da la orden tiene que producir más. Entonces, cuando esta está alta, quiere decir que yo tengo baja función, o sea, hipotiroidismo. Hipotiroidismo, que es lo que casi todo el mundo tiene. Hipotiroidismo. Pero cuando yo tengo la TSH muy bajita, quiere decir que yo tengo hipertiroidismo.
Quiere decir que como esta está produciendo tanto, pues este ni siquiera habla, no tiene que decir absolutamente nada, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa cuando uno tiene hipotiroidismo e hipertiroidismo. ¿Cuáles son los síntomas de cuando yo tengo hipotiroidismo? Cuando yo tengo hipotiroidismo es lo que hablábamos, que aumenta de peso, se le engrosa la voz, le da frío, se le cae el pelo, hay muchas intolerancias alimentarias. Con el hipertiroidismo, que es lo contrario, la gente, bueno, digamos, el hipotiroidismo quiere dormir todo el tiempo, todo le da pereza, ¿sí? El hipertiroidismo es todo lo contrario, es gente que se acelera, tiene insomnio, no puede, quiere estar todo el tiempo así, alerta, alborotado, a veces se les brotan los ojos, que es lo que se llama la enfermedad de Graves, sudan todo el tiempo, tienen mucha agitación, calor, ¿sí? Todo lo contrario, todo lo contrario. Pero entonces vamos a profundizar un poco más, porque uno dice, bueno, hasta ahí eso es lo que todo el mundo sabe, o hasta ahí eso es lo que todo el mundo podría conocer y saber. Pero entonces vamos a hablar rápidamente sobre cuáles son los factores que afectan el funcionamiento de la tiroides, perdón. Factor número 1, para que lo apunten, número 1, que afecta el funcionamiento de la tiroides: la autoinmunidad. La autoinmunidad. Las enfermedades autoinmunes son enfermedades que mi propio sistema inmunológico me ataca y me afecta. Eso es como si el ejército de nuestro país nos estuviera atacando a nosotros. Eso es lo que pasa con las enfermedades autoinmunes. Y hay eso que dicen, no, es que las enfermedades autoinmunes, eso no tiene cura, eso no se sabe de dónde vienen. Eso no es verdad. Las enfermedades autoinmunes sí se sabe de dónde vienen y uno puede investigar. Es cuestión de que su médico se siente y busque qué es lo que está pasando. ¿Cómo sé yo si hay autoinmunidad? Es cuando la gente muchas veces tiene lo que se llama la enfermedad de Hashimoto. Entonces, si alguno de ustedes le han dicho que tiene enfermedad de Hashimoto, que es que produce anticuerpos, que lo que se pide hay unos anticuerpos específicos que uno pide en unos exámenes que están relacionados con esto. Entonces ahí uno dice, ok, bien, listo. Entonces hay autoinmunidad, tenemos que buscar qué está produciendo la autoinmunidad y ya vamos a hablar de eso. Entonces, 1, autoinmunidad. 2 son las causas nutricionales, pero las causas nutricionales las voy a dejar en pausa porque esa viene con mamarracho incluido y ahí es donde vamos a profundizar más. La tercera, el estrés. El estrés está controlado y dominado en el cuerpo por una hormona que se llama el cortisol. El cortisol es una hormona que se produce en las glándulas suprarrenales, como su nombre lo dice, queda encima del riñón. El estrés no es simplemente, ay, qué estrés, mi jefe es una mamera. No, el estrés va mucho más allá de eso. El estrés va relacionado con la forma, cualquier estrés que sea estrés tóxico, químico, infeccioso, emocional, nutricional, ¿sí? La suegra, todos los tipos de estrés del cuerpo van a terminar haciendo que mi cuerpo produzca mucho cortisol. Cuando mi cuerpo, pues que como les digo es la hormona que regula, perdón, voy a poner la lámpara aquí para verme mejor, la hormona que regula el estrés del cuerpo, pero cuando yo produzco mucho cortisol, empiezo a afectar muchas funciones en el cuerpo, muchas, como el sueño, la libido, la respiración, la digestión, muchas cosas, pero empiezo a afectar la función de la tiroides y ya vamos a ver ahorita cómo esto y exactamente en dónde se afecta, Entonces, el estrés mal manejado, el estrés que sea, ya saben, químico, físico, tóxico, térmico, infeccioso, lo que sea, cuando mi cuerpo pierde la capacidad para responder ante el estrés, por la falta de adaptación al estrés me va a producir hipotiroidismo. Acuérdense cuando hablábamos del ayuno intermitente que yo les decía que el ayuno intermitente tiene contraindicaciones absolutas. Y si ustedes quieren empeorar a alguien o ustedes se quieren empeorar a ustedes mismos, si tienen la duda, si ustedes tienen exceso de cortisol, o sea, estrés mal manejado en su cuerpo por lo que sea, el ayuno intermitente los va a empeorar. Entonces, en su esfuerzo por querer perder peso tratando de hacer ayuno intermitente,
o porque ustedes se fueron a un curso que dictó por ahí alguien, quién sabe, que le dio por hablar de ayuno intermitente o lo que sea. Mucho cuidado, yo por eso les digo, mucho cuidado, por favor, desde lo más profundo de mi corazón. Es una estrategia muy buena, muy bonita, pero hay que saber quiénes pueden, quiénes no pueden y cuándo no pueden, ¿vale? Cierro paréntesis. Entonces vamos, autoinmunidad primera causa, segunda causa la nutrición que vamos a hablar ahorita, tercera causa el estrés, la pérdida de respuesta adaptativa del estrés, cuarta, las infecciones crónicas son un problema muy severo en nuestro medio, los médicos activamente no las buscamos, no las vemos, no las encontramos, no las tenemos en el radar. Y las infecciones crónicas, hay desde infecciones bacterianas crónicas, infecciones por hongos crónicas, infecciones por virus. Y uno dice, pero yo no tengo como nada, muestra a ver, no me veo como nada infectado de nada. Uno puede tener una infección crónica sin saberlo. Y este microorganismo, al estar alojado en mi cuerpo, lo que va a estar haciendo es una activación constante todo el tiempo de mi sistema inmunológico. Y eso lo que va a hacer es mi sistema inmunológico se va a tratar de enloquecer tratando de controlar esa infección. Y en ese enloquecimiento daña muchas veces la función de algún órgano. Puede producirme artritis reumatoidea, lupus, cáncer, engordarme, o sea, producir muchas cosas. Y entre esas puede producir alteración en la tiroides, ya sea para producir hipertiroidismo, que es lo que muchas veces vemos en la gente que tiene enfermedad de Hashimoto o enfermedad de Graves, o hipotiroidismo, que es que la tiroides me funcione poquito. Entonces, las infecciones hay que tenerlas en cuenta, y hay una infección que es muy frecuente que hay que tener en cuenta, que es cuando yo tengo una mala flora intestinal. Causas por las cuales, antes de las causas, cuando yo tengo una mala flora intestinal, yo termino teniendo como mi flora, que debe tener un balance normal, está desequilibrada. En ese desequilibrio de la flora se me comporta como hay más de unos, menos de otros, o sea, como hay desequilibrio, mi cuerpo lo identifica como si yo estuviera con una infección, y esa infección está todos los días en mí, todo el tiempo, a todas horas. Entonces, mi cuerpo, como la mucosa intestinal es el órgano linfoide más importante y más grande del cuerpo, va a estar tratando todo el tiempo de combatirlo, todo el tiempo, y eso puede terminar desencadenando para eso. Cosas que me alteran la flora. 1. Nacer por cesárea. Al nacer por cesárea no me expongo a las bacterias del canal del parto, y por eso tengo mala flora desde el nacimiento, y yo tengo a los 30, 35, 30, 40, 25, los que sea, puede terminar teniendo autoinmunidad o alguna alteración que tuvo desde el nacimiento y que hasta ahora se está manifestando por una flora alterada no corregida. Segunda causa, los antibióticos, el uso indiscriminado de antibióticos, o cuando los antibióticos se dan y no se corrige la flora. Los antibióticos, cuando son necesarios. Pero siempre, por favor, siempre que ustedes les den antibióticos, que les hayan dado, que les vayan a dar, o que si usted es médico que los vaya a formular, por favor, corríjale la flora a sus pacientes después de esto. ¿Cómo se puede corregir la flora? Con probióticos, en cápsulas, con fermentados como la kombucha, como el kefir, ¿sí? Como el sauerkraut. Hay muchas opciones que pueden ser muy buenas. Tercera causa, tener un mal estómago, como lo hemos hablado en veces anteriores, y si tienen dudas, por favor, vayan y miren el video que tengo sobre la gastritis. Tercera causa que me daña la flora intestinal, tener un mal estómago y tener mal ácido en el estómago, no tener niveles suficientes de ácido en el estómago. Cuando esto sucede, cuando yo tengo poquito ácido, acuérdense que el estómago es un órgano ácido y debe ser ácido. Entonces, cuando yo tengo un mal estómago, altero tanto mi flora como tal del estómago y altero la flora del intestino delgado, y esto me termina produciendo esto. Y hay una cuarta causa de la que quiero hablar, una quinta causa de la que quiero hablar, que es la permeabilidad intestinal. Que la permeabilidad, acuérdense, como hablábamos en el video sobre el gluten, y si no lo han visto los invito a que lo vean, también está en YouTube. Cuando el gluten o la caseína, que es una proteína que tienen los lácteos,
rompe las uniones del intestino y hace que el intestino sea como un colador de jugo cuando se rompe. Un colador de jugo cuando se rompe, queda uno con un jugo con pepas. Entonces se rompe. Entonces eso hace que a mí todo el tiempo por el cuerpo, en el intestino, me estén entrando tóxicos químicos, residuos plásticos, residuos infecciosos, pesticidas, no sé, pónganle el nombre que quieran, o sea, toda la basura que a mí me puede estar entrando, además de todos los residuos de bacterias, hongos, parásitos que no deberían estar entrando. Eso va a entrar y va a inmediatamente desencadenar una respuesta inmunológica en mi cuerpo, y eso después se me puede traducir en alergias, asma, infecciones, cáncer, y una de las opciones puede ser enfermedad tiroidea. Entonces ahí estamos hablando de todas las causas que para que me altere la tiroides para arriba, para que me la baje, me pueden afectar la función tiroidea. Ahora vamos a hablar de una cosa muy importante, es la parte nutricional, porque siempre nos enfocamos en estoy enfermo, me está pasando esto y esto y esto y esto. Vamos al médico, el médico, y además que esto también a veces es culpa del sistema de salud, no es culpa, o sea, no quiero criticar a ningún médico ni más faltaba, que solamente le permiten a la gente que dentro del sistema le pidan solamente TSH, y eso es coger y mirar algo así, chiquitico, cuando uno a veces tiene que alejarse un poco y darse cuenta. Si yo cojo y me les acerco aquí a ustedes van a decir, es una rodilla. Y si me alejo se van a dar cuenta que no, que es mi cabeza. Pero una vez se tiene que alejar un poquito y ver las cosas de una forma como más global para poder entender bien qué es lo que está pasando. Entonces les voy a explicar la parte nutricional, porque uno tiene que entender todo lo que está pasando y desde la parte nutricional poder ver también qué es lo que nos le están pidiendo. Antes de esto quiero hacerles una anotación y volver un segundito dentro de las causas, la parte infecciosa. Dentro de la parte infecciosa, si usted me está viendo desde cualquier otra parte del mundo, desde otra ciudad, desde cualquier parte, hay una causa que cada vez cobra más relevancia, más importancia, que siempre que uno la va a buscar va a estar alterando algo dentro de las infecciosas, y es la infección crónica por un virus que se llama el virus del Epstein-Barr. Si usted quiere pedirle a su médico, pídale que le pida inmunoglobulina G, G de gato, para virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr es capaz de alterarme la función de la hipófisis, del hipotálamo, de la tiroides, de mis defensas, de la conversión, de todo lo que hablábamos. Mi cuerpo va a tratar de reaccionar contra el virus de diferentes formas. Es como si yo reacciono contra alguien que me ataca con patadas, mordiscos, puños, tirándole cosas, lo que sea. O sea, mi cuerpo va a tratar de reaccionar de diferentes formas, y a veces podemos creer que la cosa va por otro lado y no. Aquí lo que están diciendo, sí, efectivamente el virus del Epstein-Barr lo que más se conoce que produce es la mononucleosis infecciosa, pero el virus del Epstein-Barr tiene 4 ciclos en la forma como él se puede manifestar en el cuerpo. Uno de esos 4 ciclos es la mononucleosis infecciosa, que es lo que llaman la enfermedad del beso. Pero las otras 3 puede ir desde enfermedad tiroidea, diferentes tipos de cáncer, alteraciones de cualquier tipo de autoinmunidad, diabetes, ¿sí? Diabetes tipo 1 en la autoinmunidad. Entonces, eso solamente se los quería dejar ahí como de anotación. Ahorita les digo cuáles son los exámenes que yo creo que ustedes le deberían pedir a su médico el día que ustedes van a ir a una consulta. Si no, pues si yo no los voy a ver, porque de mil amores quisiera poderlos ver a todos, pero por eso mismo yo trato de dejar esta información aquí para poder contribuir con sus hogares y con sus familias de la mejor forma que yo pueda. Acuérdense de este dibujo, ¿sí? Acuérdense de este dibujo. El hipotálamo, o sea, en el cerebro, ¿sí? En el cerebro, a ver, lo volvemos a hacer rápido. En el cerebro está el presidente de la compañía, el hipotálamo, la hipófisis, y aquí estaría la tiroides, ¿cierto? Acuérdense que la hipófisis, que es el gerente, le da la orden a la tiroides por medio de la TSH. Uno de aquí para arriba no mide nada, uno mide desde aquí para abajo. Entonces vamos a hablar de la nutrición y la tiroides. Entonces volvamos a la TSH. Empecemos desde aquí está la hipófisis,
y aquí estaría la TSH. ¿Sí? La TSH. Aquí está como tal la tiroides. Entonces, este es en el idioma en el que ella habla. ¿Cuáles son los factores en la nutrición? Acuérdense que esto es en el cerebro. Cerebro. Es una glándula en el cerebro. Y esto queda en el cuello. ¿Cuáles son los factores determinantes que afectan la producción de TSH? La cantidad de la ingesta de proteína, el exceso o la deficiencia, el magnesio, la vitamina B12, el zinc y en parte la vitamina B6. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque a veces uno dice, no, pero es que eso es solamente porque eso quién sabe qué será lo que está haciendo que se produzca tanto, que se produzca poquito, o que no, eso no es así. Entonces, aquí también interviene la B6, la B2 y la B3. ¿Listo? Entonces, factores que intervienen para la producción adecuada de TSH. Ahora, en la tiroides, como les había dicho, la tiroides produce la forma inactiva, que es la T4, inactiva. Esa forma inactiva depende del yodo, depende de la vitamina B2, yodo, estoy muy gringo, y de la vitamina C. Entonces, ¿qué depende para que yo produzca adecuada T4? El yodo, la B2 y la vitamina C. La T4 se me convierte en la forma activa que se llama T3. T3 quiere decir 3 moléculas de yodo, triyodotironina con el aminoácido. La T3, que es la forma activa, para esta conversión depende del selenio y depende del zinc. Entonces, acuérdese que uno tiene aquí la forma activa a la forma inactiva. Cosas que me afectan adicionalmente la conversión de T4 al T3, como habíamos hablado, el estrés, el trauma. La gente que le encanta, que dicen, ay, a mí cómo me gustan esas dietas bajas en calorías, me encantan. Entonces, comer bajo en calorías, porque es que uno tiene que estar generando déficit, porque es que si no, no pierdo peso. Las toxinas, la mala función del hígado, ¿sí? Y algunos medicamentos. Entonces, eso me altera esa conversión. El selenio y el zinc. Cuando esto no pasa, cuando esto no se está haciendo adecuadamente, yo voy a tener una forma de T4 que me va a hacer creer que yo tengo buenos niveles de T3, pero no, entonces coge para otro lado que se llama la T3 reversa, que también es inactiva. Entonces a usted le van a medir, le miden T3, ahí ya volvió, ponlo así. La T3 sale aparentemente normal, pero mentira, y usted dice, pero yo me sigo sintiendo cansado, no sé, no rindo todo. Y es porque por falta de todo esto, o por estos factores, está cogiendo en vez de para acá, está cogiendo para aquí. La T3 es la que, como yo les decía, va a venir a la célula, esto es una célula, y dentro del receptor en el núcleo es donde ella va a venir aquí a actuar. Y entonces ahí es donde va a venir a actuar, y de esto depende de la vitamina D y de la vitamina A. Entonces, si yo, de esto aquí también depende, otras cosas que intervienen acá, es el exceso de ejercicio, porque el exceso de ejercicio me produce mucho cortisol y me altera la función.
y va a depender también del zinc, ¿sí? Del zinc. Entonces, zinc y zinc. Entonces, ya cuando vamos a mirar todo esto y uno dice, miércoles, y a mí solamente me piden TSH, de pronto me piden a veces T4 y T3, y además que cuando a uno le piden T4 y T3 le tienen que pedir la forma, lo que se llama la T3 y la T4 libre, no la forma total, porque la forma total es la que está unida a proteínas, que es como circula en la sangre. Entonces, esto es un poquitico más complejo y más, no sé, o sea, se relaciona con diferentes cosas que pueden estar interfiriendo. Hay otra cosa paralela a todo esto, que ya hablamos de cuando hay calorías bajas, de la deficiencia de selenio, de zinc, del yodo por acá, de la vitamina D, de la vitamina A por acá, y es que el exceso de estrógenos por la mala función del hígado, cuando yo tengo una mala función del hígado, el exceso de estrógenos en el ovario hace que las mujeres, por el exceso de estrógenos, alteren la fisiología de la función tiroidea y pueden hacer que se me afecte completamente la función tiroidea, y a veces lo que uno tenía que hacer era corregirle los estrógenos a la señora y se le corrige el hipotiroidismo, y no que es coger y darle de una vez hormona tiroidea. Los nódulos tiroideos, usualmente en la inflamación tiroidea, se empiezan a producir cuando hay deficiencia en alguna de estas funciones como tal, de cada uno de las funciones tiroideas dentro de la glándula, en su afán por tratar de captar yodo, por tratar de captar alguno de estos nutrientes, o por la inflamación o por la autoinmunidad, terminan agrandándose como tal la glándula, y termina produciendo o el bocio, que es lo que vemos algunas personas que tienen una tiroides muy grande, o terminan produciendo algunos nódulos, que esos nódulos en algunas personas son nódulos benignos, y en algunas personas pues desafortunadamente son nódulos malignos. Los nódulos malignos muchas veces son producidos también, como les digo, por el virus que les hablaba ahorita, que es el virus del Epstein-Barr. Entonces, espero que la parte tiroidea haya quedado clara. Entonces, cuando uno, o sea, si lo miramos desde esta perspectiva, si a mí me piden únicamente TSH, yo no estoy viendo absolutamente nada. Como les decía ahorita con mi chiste, es como acercarme, poner aquí, que ustedes digan, ¡ay, la rodilla! Y no, era mi calva. Entonces, es mirar las cosas muy poquitico, muy de cerca, es perderme de toda la información. Entonces, si yo tengo problemas tiroideos, ¿qué debo pedirle a mi médico que me pida? O si ustedes tienen algún seguro donde les dejan pedirse, o si ustedes lo quieren buscar, ¿qué debo pedirme yo? Entonces, claramente, pidan TSH, pidan T3 libre, ¿sí? Es cierto que esto va a quedar al revés. Bueno, T3 libre, T4 libre, ¿sí? Pidan, si tienen la opción, aquí en Colombia, aquí en Bogotá, hay 2 laboratorios que piden T3 reversa. No todos los seguros la aceptan. Y digamos que uno diga, no, es que es absolutamente crucial y sin la T3 reversa yo no puedo vivir. No, es costosa. Y si yo me quisiera gastar ese recurso, si lo va a hacer particular, yo preferiría gastármelo en otro recurso. Yo pienso que es necesario, además de eso, pedir niveles de vitamina D. Vitamina D de duende es determinante para la función tiroidea. Hay que pedir niveles de B12, niveles de magnesio, niveles de ácido fólico, niveles de selenio, niveles de zinc. Entonces, cuando yo miro todo este espectro, entonces yo puedo empezar a pensar, basado en lo que les he dicho, si desde mi intestino yo estoy afectando mi tiroides por mala flora, si desde alguna causa nutricional de esto yo estoy alterando mi función tiroidea, si desde que tengo una infección crónica estoy alterando mi función tiroidea, si desde el estrés, por la mala utilización de mi mala forma de relacionarme con el entorno, o porque tengo algún estresor crónico en mi cuerpo está perdiendo la capacidad de adaptarse, entonces, por el cortisol. Entonces, otros exámenes que yo podría pedir.
Yo siempre le pediría a todo el mundo que se midan niveles de inmunoglobulina G para Epstein-Barr y para citomegalovirus. Digamos que sería algo que hay que evaluar en algún momento del tratamiento. Hay que pedir también en las mujeres, hay que pedirles niveles de estrógeno y de progesterona. Si yo pienso que mi paciente puede estar teniendo una mala adaptación al estrés, uno le debe pedir una prueba de cortisol en saliva. No sirve tomar cortisol en sangre, no sirve tomar cortisol en sangre. Hay que pedir cortisol en saliva. Eso es lo que hay que pedir. Entonces, ahí es cuando miramos que la solución al hipotiroidismo no es únicamente toma hormona tiroidea y chao y nos vemos dentro de 6 meses y miramos a ver, simplemente jugamos al juego de subir y bajar la TSH y listo. Uno, digamos que dentro del espectro del hipotiroidismo hay varias opciones. Primera opción, si digamos yo llevo 20 años tomando hormona tiroidea, pues seguramente mi hormona ya se va a ver cansado, ya va a estar como durmiendo porque ya no quiere pues trabajar porque pues yo le he dado todo el tiempo del sustrato. Entonces, en ese caso, pues lo que uno puede hacer, que es lo mejor, es darle un poco de quitarle la levotiroxina sintética y darle una levotiroxina, lo que se llama una hormona, bioidéntica. Quitarle la sintética y darle una bioidéntica, que usualmente se extraen de los animales. Esa es una opción. La otra opción es darle nutrientes. Si yo identifico que la causa es nutricional, es darle nutrientes para mejorarle la función, y los nutrientes entonces le tengo que dar selenio, zinc, vitamina B6, vitamina B12, vitamina D, vitamina A, ¿sí? O sea, darle todos esos nutrientes, mejorarle la asimilación intestinal. Si tiene un problema de permeabilidad intestinal, corregirle la permeabilidad intestinal, quitarle el gluten, quitarle los lácteos. Si tiene una infección crónica, combatírsela para sea lo que sea que le esté pasando, que tenga hiper o que tenga hipo, que tenga Hashimoto o no tenga Hashimoto. Para cualquiera de las condiciones, eso es lo que hay que evaluar. Entonces, al final, el mensaje de todo esto es la tiroides. Hay mucha gente que se afecta. Creo que basado en lo que les estoy contando, ya pueden entender por qué cada día hay más gente que se afecta. Malas dietas, dietas bajas en calorías, las infecciones virales, el gluten. Vivimos en un mundo lleno de galletas y de tostadas y de pendejadas que vivimos comiendo gluten todo el día. Las deficiencias nutricionales, porque cada vez lo que comemos es más pobre en nutrientes, más artificial, y pensamos que eso es lo saludable porque solo vivimos pendientes de las calorías y las calorías. Entonces ya saben que las calorías también me afectan, tener una dieta baja en calorías. Entonces, hay que entender un poco más el tema, hay que profundizar, hay que identificar las causas puntuales en cada persona, en cada paciente, hay que mirar la individualidad bioquímica, y eso es lo que hacemos en la medicina funcional. Acuérdense que para los que hasta ahora me están empezando a conocer, yo soy especialista en medicina funcional. Lo que hacemos en medicina funcional es entender el origen de la enfermedad, encontrar el porqué. La medicina funcional es la enfermedad del porqué, de entender las causas, de ir al origen de lo que está pasando, sea el hipotiroidismo, sea su gastritis, sea porque está aumentando de peso, sea lo que sea. Eso es lo que hacemos en medicina funcional y eso es lo que corregimos. Entonces, basado en eso, pues bueno, ya como se dan cuenta es un poco más complejo de lo que parece. Hay que entender muy bien las causas, pero por eso mismo cada uno de ustedes, si lo tiene, pues es completamente individual y único. Vamos a mirar un poco de preguntas. Entonces, que guarde el live. Bueno, para artritis, ¿cuándo? No, bueno. ¿Qué puedo hacer con el Epstein-Barr? Claro, el Epstein-Barr hay que tratarlo. Hay que tratarlo, y a mí me gusta tratar los virus. Hay mucha evidencia, que muestra sobre la efectividad para los tratamientos de los virus con aceites esenciales. Hay mucha evidencia. Yo la tengo... ¡Ay, gracias! Que me están diciendo, yo la tengo en 3.7. Desde el 2012 cambiaron los valores para la TSH.
Ya cuando uno tiene medio identificado qué es lo que le está pasando a su paciente, pues ya cuando uno le ha buscado por todos lados, pues obviamente lo que uno le busca es uno el seguimiento, ya después de eso sí lo puede hacer con TSH. Pero los valores normales de TSH desde el 2012 cambiaron y deben ser menores a 2.5, no de 0.5 a 5, que es como reportan los laboratorios. Están desactualizados los laboratorios. Entonces, ojo, si usted tiene 3,5, 4, ya se está sintiendo con síntomas, puede tener lo que se llama hipotiroidismo subclínico. Subclínico, o sea que no tiene todas las manifestaciones, pero ya lo suficiente como para uno decir, este no soy yo, no me estoy sintiendo como bien, no me siento como dentro de mi propio cuerpo. Entonces, ojo con eso. Gracias por el que puso. TSH en 5.2, olvídalo, eso ya está funcionando mal y hay que identificar la causa. Estoy muy mal con mis síntomas de tiroides de Hashimoto para ayudar a tratarla. Claro, es que eso se puede tratar. O sea, lo que se trata de hacer este live no es decir, estas son las causas y conclusión es que sóbense, ¿sí? No hay no, claro que sí. Tiene solución, hay que buscarla. ¿Cuáles son los pacientes que los que va a ser más difícil? Pues como les digo, los que llevan muchos años tomando suplencia, porque pues ya la glándula se atrofia, deja de funcionar. Entonces, pues esos son los que no funcionan, pero el resto sí se puede. Y lo otro que les digo, no es fácil, no es simplemente llegar a una consulta, ay, hola, es que quiero curarme del hipotiroidismo y ya, necesito que miremos ya, es un proceso de entender el porqué. Y entender el porqué, yo tengo que estar dispuesto a entender el porqué. Bueno, creo que nadie tiene más preguntas. Tips de alimentación. Gracias. Para las personas que tienen alteración de la función tiroidea, les recomiendo, además de que coman nutrientes ricos en todo esto, ¿sí? Lo que les mostré ahorita. Alimentos que está demostrado que tienen evidencia que alteran la función tiroidea. Número 1, la soya. Número 2, las avellanas. Para los que les encanta, uno dice, ¿avellanas? ¿Yo dónde como avellanas? Pues en la Nutella, ¿sí? O en todos estos chocolates que tienen un montón de avellanas, ahí están. Lo otro son los lácteos, por la caseína. Y hay otra que es el gluten, ¿sí? Como ya lo hemos hablado varias veces, es una proteína que tiene el trigo, que la tiene el trigo, la cebada y el centeno. Entonces eso afecta. Recomendaciones que pueden hacer desde la nutrición para mejorar, pues uno es quitar todas estas cosas. Y hay alimentos que ayudan bastante a empezar a mejorar la función tiroidea y ayudar a mejorar también digamos las infecciones virales como son el apio, el jengibre, la espinaca, el aloe vera. Entonces uno puede hacer digamos como un batido de todo esto, el limón, que me pueden ayudar a mejorar un poco toda esta función. Las algas marinas son muy ricas en yodo y me pueden ayudar también con la función tiroidea por lo que son tan ricas en yodo. Y de nuevo, como siempre, muchísimas gracias. Me alegra haber podido resolver este tema con ustedes. Gracias por haberme tenido paciencia porque me lo habían pedido mucho y yo había pensado cómo abordarlo. Por lo que es tan enredado, tuve que como sentarme a pensar en cómo ponerlo de la forma más sencilla. Les mando un abrazo muy grande desde lo más profundo de mi corazón. Gracias por pararme bolas. Siempre trato de compartir todo este conocimiento con todo el amor del mundo para poder llevar más salud a ustedes y a sus hogares. Y pues ya saben, seguimos como siempre educando conciencia. Chao, chao.